Bien, seguimos con Francisco Tudela aquí en Redes y Poder. Pancho, Alan García hace unas horas ha reaccionado, ha contestado al comentario de Mario Vargas Llosa señalando que más bien él estuvo cenando con Mario Vargas Llosa en marzo del 2011, antes de la primera vuelta, y que el escritor le dijo que no votaría por Pedro Pablo Kuczynski porque era un lobista y un norteamericano, un extranjero. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo que opino es que son políticos, pero hay que diferenciar entre la política y la politiquería. Y entonces los ataques personales en esta etapa preelectoral son para el posicionamiento político de cada uno respecto a sus adversarios. El hecho de que Alan García haya estado almorzando o cenando con Mario Vargas Llosa significa que no es un enemigo detrás de la cortina de Vargas Llosa. Y probablemente tampoco es un enemigo de Pedro Pablo Kuczynski detrás de la cortina. Pero para los espectadores, que somos nosotros los ciudadanos, naturalmente nos ponen el espectáculo de la politiquería, o sea, de todos estos ataques que se juntan a la criminalización de la política, que en el Perú es devastadora porque los ciudadanos ven espantados un espectáculo sórdido en el cual todo el mundo tiene un delito, y entonces eso es una cuestión deprimente. Y lo que es importante acá es ver lo que cada uno de estos candidatos va a presentar como diferencia específica. Porque en este momento, si yo te preguntara a ti qué diferencia políticamente en las ideas y en los proyectos a Keiko Fujimori, de Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski, tú no podrías responderme porque son intercambiables. Los tres son pro-establishment, o sea, los tres son pro-sistema. Ninguno de los tres propone políticas originales diferentes de las de los otros. Y entonces eso es algo que tiene que definirse en los próximos 3 meses. De tal manera que en este momento solo hay posicionamiento. Tal vez la que ha logrado una ventaja en este terreno, y una ventaja que no ha sido advertida en su importancia, es Keiko Fujimori. ¿Te refieres al discurso de Harvard? Me refiero al discurso de Harvard. ¿Por qué? Porque el discurso de Harvard no dice nada nuevo. El discurso de Harvard es lo que ella ha venido diciendo desde la elección anterior hasta ahora, pero por partes. Ahora lo ha dicho todo junto. Pero ¿qué es lo importante del discurso de Harvard? Es que ella ha sido invitada al David Rockefeller Center for Latin American Studies, el Centro Rockefeller para Estudios Latinoamericanos. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? esto? Es muy importante porque todos los políticos con posibilidades son invitados a este centro. Yo cuando tuve posibilidades en algún momento me hicieron visiting scholar y fui visiting scholar en ese centro. Ella ha sido invitada. Ella no ha caído en paracaídas y ha sido invitada por un profesor, que si no me equivoco es el profesor Levitsky, que es el creador de la teoría del autoritarismo competitivo. Esto es, de los sistemas políticos que llegan al poder por la vía electoral, pero que utilizan todos los mecanismos legales para mantener un control social estricto y un control político estricto. Y entonces, naturalmente, si ha sido invitada por el autor de esta teoría, que se aplica al padre de Keiko Fujimori, como se aplica a Chávez o se aplica a Evo Morales, es justamente porque la han invitado para que haga un deslinde. ¿Deslinde ante quién? Deslinde ante la intelectualidad cercana a la cúpula del gobierno americano. Esto significa que el evento de Harvard, independientemente de lo que la gente pueda pensar sobre la Comisión de la Verdad o lo que sea, esos son temas peruanos internos, en términos de posicionamiento internacional, el discurso de Harvard es enormemente importante porque significa que frente a los Estados Unidos, Keiko Fujimori ha expresado una posición que es lo que los Estados Unidos quieren escuchar. Más progresista, un poquito más a la izquierda. Mucho más en consonancia con la política exterior de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando vemos esa política exterior en el caso de Siria, en el cual los Estados Unidos pretende combatir tibiamente, ¿cierto?, al Estado Islámico y activamente
al presidente Bashar Assad es porque esos presupuestos políticos también están en acción en Siria. Y eso se contrapone a la política, digamos, realista, la realpolitik rusa, a la cual no le interesan los matices ideológicos ni las aclaraciones ideológicas. Diana Seminario, en un artículo publicado en El Comercio el día lunes, señala al final de su artículo como conclusión de que lo que ha hecho Keiko finalmente va a ser aplaudido por la izquierda peruana porque le podría convenir... He escuchado a Carlos Tapia aplaudiendo a Keiko y he escuchado a Cheput también aplaudiendo a Keiko. Pero lo que decía Diana era que como están las cosas en la izquierda, podría ser que no terminen teniendo ni candidato propio. Entonces, al final, para sobrevivir 5 años más, el escenario ideal es Keiko. Pues claro, y acá hay una observación que también es muy importante. El gobierno del presidente Alberto Fujimori fue un gobierno transicional que nunca tuvo un partido político. Las condiciones de ese proceso transicional que dura de 1990 al año 2000 ya no existen hoy en día. De tal manera que lo que está haciendo Keiko Fujimori es decir, esto es un partido nuevo. O sea, el fujimorismo histórico no puede subsistir este es el neofujimorismo. Porque las condiciones en las cuales se desarrolló y las cosas que hizo en esas condiciones ya no existen. Ya no existen. Y esto es el neofujimorismo. La historia se ha llevado eso está muy atrás. Esto es un neofujimorismo con gente nueva y evidentemente con un programa nuevo. Ella se ha definido como de centro izquierda, partidaria de la unión civil, partidaria del aborto terapéutico. Eso la acerca enormemente a la izquierda. Es muy interesante ver cómo los tres protocandidatos, el expresidente García, el exministro Kuczynski y la ex primera dama Fujimori, los tres se declaran de izquierda. O sea, el presidente García dice, yo represento a la auténtica izquierda democrática. Keiko Fujimori dice, yo soy de centro izquierda. Y Kuczynski dice, yo soy socialista. Claro, ese es el menos creíble. Que un banquero sea socialista resulta, digamos, extraño. ¿Pero no le crees? No le creo. ¿No le crees a Pedro Pablo? Creo que es populista, pero no creo que sea socialista. ¿Por qué? Porque es de Acción Popular. O sea, su matriz política es Acción Popular. Él viene de las políticas populistas de los 60 y su sentido social es el sentido social del grupo al cual él perteneció con Manuel Ulloa, etcétera, en los dos gobiernos de Belaúnde. Él fue ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Pero y interesante entonces, lo que estás contando de eso Keiko. lo acerca a ¿qué? Al toledismo, que es otra versión de populismo. O sea, él sigue una consistencia política, pero no es socialista, porque si hubiera sido socialista no hubiera llevado a cabo la política económica que llevó siendo ministro de Economía de Alejandro Toledo. Por lo tanto, la tesis del socialismo, los hechos la desmienten. ¿Pero Keiko sí es de centro izquierda? Bueno, ella está posicionándose en el centro izquierda de una manera deliberada, de eso no cabe duda. ¿Y eso le va a dar resultado electoral? ¿Tú crees que No hay gente que le ha dicho que es un desastre lo que ha hecho? Vas a perder el voto, le han dicho. Es una gran apuesta. Yo creo que evidentemente pierde ciertos estamentos generacionales. ¿Tanto sí puede perder porque dice lo que ha dicho? ¿Te parece a ti? Me parece que, digamos, el fujimorismo viejo evidentemente está centrado alrededor de la figura del presidente. Hay una especie de reivindicación del presidente que además, en la medida en que está en la cárcel, es también un ícono de reivindicación contra el sistema que lo ha metido a la cárcel. Pero luego están estos nuevos planteamientos de Keiko Fujimori que apelan a una generación que en el año 2000 algunos no habían nacido, o otros tenían 1 año o 2 años, y hoy ya son gente de 15 años o qué sé yo. Digamos, entre el año 95 y el año 2015 aparece una nueva generación post-terrorismo y que son muy chicos, ahí me corrijo, son muy chicos cuando llegue el año 2000 para haber percibido lo que ocurría políticamente alrededor de ellos. Y entonces el mensaje de Keiko Fujimori daría la impresión
de estar apuntando a la base de la pirámide electoral, porque Perú es un país joven y el electorado es mayoritariamente muy joven. Pero evidentemente aquellos que tenían, digamos, 25 años en 1990 o 30 años en 1990 y que hoy naturalmente pueden estar rondando los 50, los 60 años, no necesariamente van a sentirse identificados con este nuevo discurso que no está basado en la reivindicación activa del expresidente y de su gobierno transicional. Yo insisto mucho en el gobierno transicional, no para desmerecerlo, sino para mostrar que era un gobierno que se produjo en medio de una crisis mayúscula y que las condiciones bajo las cuales actuó ya no existen en el año 2015. Ahora, lo que estás señalando tú y muchas otras personas también de alguna forma lo están mencionando es que en el centro están los votos, pero también en el centro izquierda, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera sentir que ahí hay un espacio interesante. Está en el centro izquierda además por una razón de fondo, que es que el proceso político en el país político-ideológico del año 2000 a la fecha cargó las tintas contra la política antisubversiva, cargó las tintas contra la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y pasó un poco bajo la alfombra las responsabilidades directas del terrorismo. O sea, claro, el terrorismo había cometido crímenes horrendos, pero se intentó justificar esto diciendo que había condiciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, los que atacaron frontalmente a la sociedad peruana, cometiendo desde la hora cero crímenes de lesa humanidad y crímenes que pueden ser calificados por su naturaleza como crímenes de guerra, son de alguna manera olvidados, están en el ojo que llora, relativizados, comparten los nombres con los muertos de las Fuerzas Armadas. Pero a las Fuerzas Armadas no se les da el beneficio de la duda ni la relativización que se le da al terrorismo. Y entonces se crea un clima en el cual, al haberse cargado las tintas de esa manera, se favorece la versión de izquierda de los hechos. Claro. Y evidentemente lo que podríamos llamar, no el centro, pero digamos el polo magnético de la política peruana, es indudable que se ha movido unos grados a la izquierda del año 2000 hacia acá. Y entonces los tres visibles y los otros que van a venir, porque son como 30 candidatos, van a apuntar a ese electorado objetivo que ha crecido escuchando estas cosas durante los últimos 15 años, que han sido concientizados por sus educadores en el colegio, en la universidad, sus educadores mediáticos también en los medios de comunicación, a pensar de esa manera. Y entonces evidentemente ahí está el fulcrum, el punto de equilibrio de la elección. ¿Y es pensar de una manera equivocada, Pancho? ¿La realidad no ha sido así? Yo creo que la realidad no ha sido así. Yo creo que además, la Comisión de la Verdad es una creación de Naciones Unidas, es un kit, es un modelo de armar que viene financiado y pagado desde Naciones Unidas. Cuando yo era embajador en la ONU, se acercó el sudafricano que había diseñado este sistema para ofrecer esto para el Perú. Luego, siendo vicepresidente, Kim Bolduc, la directora del PNUD en el Perú de Naciones Unidas, también se acercó para ofrecer esto. Finalmente, el gobierno del presidente Toledo tomó el kit y tomó el modelo de armar, todo pagado por Naciones Unidas, y se hizo este psicodrama que se había hecho en una serie de otros países antes y cuya verdadera finalidad, creo yo, es ideológica, no es ni la verdad ni la reconciliación, sino es poner a ciertos elementos de la política de estos países como los árbitros de la vida política, concretamente colocar a la izquierda como el árbitro de la política peruana, cosa en la cual tuvieron un éxito rotundo. Pero eso ha distorsionado los hechos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no se considere ningún atenuante en la acción de las Fuerzas Armadas, que mal que bien son los que salen a defender a la sociedad de una agresión,
Y sin embargo, sí hay una serie de atenuantes, consideraciones y excusas respecto a quienes deliberada, fría y premeditadamente deciden atacar a la sociedad peruana, poner coches bombas, destruir infraestructura por un valor igual al de la deuda externa, dejar para 1990, antes de Fujimori, para el 28 de julio de 1990, ya habían 30.000 muertos. Sí, es tremendo. O sea que no es una cosa de la década del 90, estoy hablando de la década del 80. Entonces eso, al pasarse eso un poco por agua tibia, esta tremenda realidad, esta tremenda responsabilidad de la extrema izquierda y de la izquierda universitaria, que desde la década del 40 predicó consistentemente la lucha armada desde la cátedra, pues naturalmente esa responsabilidad ha sido escamoteada, como la responsabilidad de la dictadura militar de Velasco y la destrucción del tejido social peruano y el tejido económico peruano. También eso es hay un silencio sepulcral respecto a eso es tabú. Sin embargo, cuando la Comisión de la Verdad en la casa de José de la Riva Agüero en Chorrillos, cosa que es lo que los ingleses llaman un chiste práctico, porque a Riva Agüero le hubiera dado un infarto de que usen su casa para eso, hacen esta exposición fotográfica. La primera foto al entrar a esa casa es la de Juan Velasco Alvarado. O sea que había lo que podríamos llamar además una veneración o un reconocimiento subliminal a la dictadura militar que abolió la Constitución, confiscó la prensa, los medios de comunicación entre 1968 y 1980. Y entonces yo sí creo que la verdad histórica ha sido profundamente tergiversada. Claro que la Fuerza Armada, hubo elementos en la Fuerza Armada que cometieron crímenes, que han sido juzgados, que están presos. La Fuerza Armada ha pedido disculpas, pero no es la Fuerza Armada en cuanto a institución la que cometió esos crímenes, ni la Policía Nacional en cuanto a institución la que cometió esos crímenes. En cambio, sí es Sendero Luminoso, el MRTA y sus apoyos fuera de los movimientos terroristas, esos sí son todos 100% responsables de los crímenes que cometieron, porque eran organizaciones criminales cuya única finalidad era cometer esos crímenes. Vamos a una pausa comercial, amigos, y regresamos, Pancho, para seguir con esta entrevista. Permiso.